Dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sigan conmigo. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sigan. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todos juntos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Vamos a tener unas palabras más de oración y entonces nos sentamos. Padre del cielo, damos gracias por tu palabra. Danos entendimiento de tu propósito, de tu plan a través de tu palabra. Edifica a tu pueblo. Señor Jesús, fortalécenos en la fe. Sigue dándonos el crecimiento y la estatura de la medida, Señor, hacia la perfección y en la dirección que tú nos quieres llevar. Oh Dios mío, los amigos, los jóvenes en esta hora también sean tocados por la palabra. Te lo pedimos en tu nombre admirable, la unción fresca y la gracia tuya en el nombre de Jesús. Amén. Dando gloria al Señor, se pueden poner como. Gloria al Señor. Bueno, muy bien, el siervo sufriente. Vamos a hablar de ese tema, esa serie de temas de Isaías 53. Entre el pueblo judío, Isaías 53 es uno de los poemas más conocidos como el siervo sufriente del Señor. Lo tienen allí los judíos como un poema. Son 4 canciones principales o poemas en la literatura poética de Israel. Y este capítulo 53 es una remembranza, es una poesía, es un cántico que los judíos tienen allí enmarcado en la escritura, en la Torá, en los libros sagrados que ellos tienen y que nosotros también contamos aquí con ellos en el Antiguo Testamento. De igual manera, Isaías 53 también se conoce, o lo llaman también, como el quinto evangelio. Sabemos que tenemos a Mateo, gracias hermano Hugo, tenemos a Mateo, a Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? En el Nuevo Testamento. Pero este es el evangelio en el Antiguo Testamento. Se le conoce. Este capítulo entonces, Isaías 53, ha sido responsable de la conversión de innumerables judíos a través de la historia, que se han convertido al cristianismo, porque ustedes bien saben que muchos no creen en Jesús como el Mesías. Pero este texto, este capítulo, esta porción, este poema cántico de Isaías 53 ha sido el motivo de la conversión de muchos judíos a través de toda la historia. Hay porciones, muchas, nosotros las conocemos en el Antiguo Testamento, que hablan y prefiguran a un Mesías, pero muchos de los judíos son buenos para esquivar esos versículos. Ellos no los quieren ver. De hecho, por ahí había un biólogo judío que se enamoró tanto de la Torá, de la ley de Dios, que enseñó aún a rabinos judíos, a quienes este hombre, este biólogo, les interpretaba correctamente los textos que hablaban de Jesús, no solamente como el Salvador o como el Mesías, sino también como el Señor del universo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
porque fue realmente en Jesús en quien se cumplen todas estas profecías mesiánicas. Amén. Entonces Isaías 53, aquí hemos leído una porción del capítulo, nos está relatando los sufrimientos de aquel que llegaríamos a conocer nosotros como Jesús de Nazaret o como Jesucristo, un hombre como humano que fue, un hombre santo, un hombre justo, pero aún así con esa santidad que lo caracterizó. Y el mensaje que él trajo era un mensaje que llamaba al arrepentimiento. Cuando él inició su ministerio, era un mensaje que anunciaba que el reino de los cielos se había acercado, y entonces llamaba a la gente a que se arrepintiera. Pero muchos de los que estaban en su época, de otras vertientes, corrientes religiosas como fariseos, saduceos, sanedrín, todos esos tipos de corrientes religiosas, no creyeron a su mensaje y se convirtieron antes estas personas en unos perseguidores voraces de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Miremos un momentico aquí Isaías 53 versículo 9. Vamos a leerlo, la segunda parte de ese versículo, que dice Isaías 53, 9, aunque nunca hizo, ya al final del texto, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús entonces es declarado, según la palabra, un hombre santo, un hombre sin tacha, un hombre fuera, digámoslo así, está aparte de los pecadores. Jesús fue un hombre totalmente humano, permítanme la expresión, pero sin pecado, sin engaño y sin maldad en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Demos gloria a Dios. Entonces este Jesús, como hombre, empezó a acumular enemigos. En medio de su ministerio tenía gente que no le gustaba lo que él predicaba, ¿verdad? No le gustaba esa forma de ser de él para recibir a los pecadores. Lastimosamente, entre todos aquellos que se oponían, habían entonces líderes religiosos de la época, de allí del judaísmo, siendo que él predicaba justicia, predicaba el amor y la palabra de Dios sin tergiversarla. Sin embargo, sus enemigos pensaban que la mejor manera de atraparlo para destruirlo era de algún modo tomarlo en algún error de lo que él pronunciaba, de lo que él hablaba, de la forma como predicaba, de la manera que se acercaba a la gente. Entonces trataban ellos de hacerlo caer en algo, para tentarlo con algo, a ver si lo podían acusar y lo podían destruir. Gloria a Dios, pero nunca y por ningún motivo y en ningún lado el Señor se les equivocó, cometió un error de palabra o de hecho. Siempre dijo lo correcto, siempre se mantuvo en la verdad, y entonces simplemente la gente se quedaba con la boca abierta. Amén. Porque Jesús era un hombre fuera de lo normal. Alabanzas al nombre del Señor. Démosle gloria a Él. Cuando vamos al Evangelio de Juan, vamos al Evangelio, capítulo 6, ya podemos ver cómo es que había quienes empezaban a oponerse a Él. Y en el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Podemos ver entonces cómo es que había quienes se empezaron a oponer, y de tal manera que muchos de los que le seguían se volvieron atrás
y se volvieron contrarios a él. ¿Qué pasó? Porque Jesús comenzó a predicar acerca de sangre, de carne y sacrificios, porque él les decía: el que no bebiere mi sangre y comiere mi carne no puede tener vida eterna, ¿verdad? Y muchos de ellos, de sus discípulos, decían: no, esto suena demasiado extraño. ¿Qué es ese mensaje que este hombre predica? No lo entendemos. ¿Cómo es posible que nos diga que nosotros tenemos que comernos su carne y bebernos su sangre? Es algo extrañísimo. Este hombre está loco, está fuera de lo normal, y por eso muchos comenzaron a irse para atrás y no volvieron a estar con él. Alabanzas a nuestro Dios. Gloria al Señor. Así que muchos decían estas cosas, no entendían que Jesús les estaba hablando de su sacrificio en la cruz del Calvario. Comer su carne, beber su sangre, era depositar su fe, su confianza entera solamente en Jesús y en lo que Él iba a hacer por la humanidad en la cruz del Calvario. Él les estaba hablando de su sacrificio en la cruz. Leamos San Juan 7:1, miremos allí, pasemos al verso 1 de San Juan 7. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos, ¿qué querían? Procuraban matarle. Entonces, note usted, hermano, hermana, amigo, cómo Jesús tenía que evitarlos, porque los judíos querían matarlo. Tal vez ellos ya tenían algunas redadas esperándolo para ver cómo podían atentar contra él. Amén. Pero el Señor no se fiaba de ningunos, porque Él simplemente conocía las intenciones y los corazones de todos aquellos hombres. Gloria a Dios. Así que el Señor, cuando llega a la fiesta, ahí en el mismo capítulo de Juan, capítulo 7, llega la fiesta de los tabernáculos. La fiesta, nos damos cuenta de que el Señor les comienza a decir, vea lo que comienza ahí en el último y gran día de la fiesta. Estaban todos celebrando el último día de la fiesta y Jesús se pone en pie. Los rabinos no tienen la costumbre de pararse a la hora de enseñar la palabra, siempre lo hacen sentados y en calma, con una voz audible pero no muy fuerte. Y están sentados, pero no ese último día de la fiesta. La Biblia dice que Jesús se puso en pie, alzó la voz. ¿Qué quiere decir alzar la voz? Gritó, habló fuerte, porque había mucha gente en el templo. El templo de Herodes no era un lugar pequeño, era prácticamente más grande que un estadio. Y las gradas eran inmensas y numerosas. Ustedes se imaginan la multitud de gente que había en el templo ese día, en el último día de la fiesta. Pero Jesús se pone en pie y alza la voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Alabanzas al Señor. ¿Y qué pasó cuando él dijo eso? Eso inmediatamente ofendió a los religiosos. ¿Por qué? En ese día, en el último y gran día de la fiesta, había una costumbre judía. Ellos iban a ciertos lugares donde había agua, los pozos más cercanos, y sacaban agua y llevaban el agua en esos cántaros, se introducían al templo y vertían el agua desde el altar de Dios. Vertían el agua no solamente para limpiar la grasa de los sacrificios, de las ofrendas de los animales, la sangre, sino porque la costumbre era esa. Era cuando terminaba ese último día, la fiesta de los tabernáculos terminaba,
la época de lluvias y comenzaba la sequía. Entonces, lo que los judíos decían con ese sacrificio de derramar allí agua era dando a entender que el Señor, nuestro Dios, es el que nos provee el agua. Alabanzas al Señor. Entonces imagínese usted a un hombre parado en medio de esa fiesta en el templo y decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe qué les estaba diciendo a ellos? Yo soy el Dios del Antiguo Testamento, el proveedor del agua, el que sustenta la tierra con las lluvias, el que creó los ríos, los mares, la nieve y todo eso. Yo soy el agua. Aleluya. La verdadera agua de vida. Entonces esa gente se enojó tanto que entre sectas que eran enemigas, los saduceos y los fariseos eran enemigos. Ellos tenían temas doctrinales contrarios y no se podían ver. Pero cuando Jesús dijo eso, esos religiosos de esas sectas se convirtieron en amigos y esa misma noche se reunieron para idear la forma de cómo acabar con Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Formaron un complot. Pero Jesús sabe lo que está sucediendo. Él conoce la reacción de ellos y entonces el Señor se les oculta, se les esconde por un momento, se les va, gloria al Señor. Pero ya en el capítulo 8, el versículo 2, vamos a leerlo, amén. Dice: y por la mañana, esa tarde noche del último día de la fiesta, se les fue. Cuando les dijo: si alguno tiene sed, y un momento a otro cuando les dijo, ya venían como a ver cómo lo atrapaban, cómo hacían para prenderlo y llevarlo, acusarlo y matarlo, pero se les escabulló, se les perdió y al siguiente día volvió de nuevo al templo. ¿Qué dice el verso 2? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Demos gloria al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Jesús regresó entonces al templo. Allí donde había dicho: el que tenga sed, venga a mí y beba. Amén. Y acuérdese, estaban celebrando ¿qué? Una de las fiestas judías, la fiesta de los tabernáculos. Una de las fiestas que los peregrinos tenían que hacer 3 veces al año. Venían gente de muchas regiones lejanas que eran prosélitos judíos, seguidores de la religión judía, y venían desde muy lejos y se quedaban porque ellos hacían esos viajes 3 veces al año a Jerusalén para celebrar las fiestas de los judíos. Gloria al Señor. Miles de visitantes llegaban a la ciudad. Entonces ellos se sentaban en las gradas del templo de Herodes. Vuelvo y repito, que era gigantesco. Y Jesús, sentado también en una de esas gradas, les empieza a enseñar a esa multitud, aún en medio del peligro que existía contra él. Les enseñaba la palabra. Imagínese usted que un predicador, un pastor, esté por ahí condicionado y en fin, por acá no puedes venir porque si vienes a predicar te cogemos, te atrapamos y te hacemos algo. El Señor no tuvo temor de eso, sino regresó de nuevo al templo y les siguió enseñando la palabra. Porque simplemente Jesús sabe: a mí nadie me puede quitar la vida. ¿Sí dijo eso? Nadie me quita a mí la vida. Yo de mí mismo tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. No es que él se escondía por miedo. No, él es el siervo sufriente. Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos aplaudimos a Jesús en esta hora? Él es alguien más que un hombre. Entonces, sus enemigos ya la noche anterior habían tramado algo contra él. Esa noche
anterior, antes de que él volviera al templo, acuérdense, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, los religiosos se reunieron, idearon un complot para atraparlo y matarlo. Gloria a Dios. Vamos al mismo capítulo de Juan 8, verso 3. ¿Qué dice? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, mire pues la idea tan macabra de ellos. Bueno, la mujer fue sorprendida realmente en el adulterio, pero trajeron la mujer. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder ¿qué? Acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Hay gente allí que estaban escuchando al maestro. Él les estaba enseñando la palabra, ¿verdad? Cuando había una de esas fiestas grandes, los romanos, quienes eran los que tenían el poder a cargo en ese tiempo, enviaban legiones extras a Jerusalén, legiones de soldados, porque era una fiesta masiva. Entonces ellos tenían que cuidar que esto no se fuera a convertir en un alboroto, que no hubiese un problema. Entonces los romanos mandaban soldados extras allí al templo. Había más soldados de lo normal. Amén. Acuérdese que los judíos en asuntos religiosos han sido bien extremistas, bien fanáticos, y los romanos no querían ningún problema. Entonces, vuelvo y repito, los romanos, estando allí alrededor, traen los judíos a esa mujer sorprendida en el acto del adulterio, y conforme a la ley de Dios, el Señor Jesús tenía que decir, tienen que apedrearla. Es lo que ellos esperaban que el maestro les dijera. Ahora, si la gente lo hace y la apedrean, hay un gran disturbio. Amén. Y los romanos comenzarían a inquirir, pero ¿por qué pasó esto? ¿Quién fue el que incitó a que apedrearan a esa mujer? Porque los romanos de leyes judías pues poco conocían ni tampoco las aplicaban, porque ellos eran un imperio totalmente distinto. Los judíos tenían su religión, pero los romanos tenían otras creencias. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Y entonces, si el Señor decía que bueno, hay que cumplir lo que dice la ley, hay que apedrearla, posiblemente la apedrean y entonces van los romanos, que esta turba, ¿qué pasó aquí? ¿Quién fue el que incitó esto? Los fariseos, los escribas, los saduceos. Iban a señalar ¿a quién? A Jesús. Iban a decir, ese rabí, que se hace llamar rabí, maestro, fue el que nos dijo que había que apedrearla. Y entonces ahí tendrían cómo atrapar a Jesús. Lo juzgaban, lo condenaban y lo mataban. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y de esa manera fácil se deshacían de su enemigo, porque para ellos Jesús era su enemigo número uno. Gloria al nombre del Señor. Y de ese modo acababan con la doctrina de Jesús supuestamente, y los seguidores se volvían atrás y se acababa todo. Alabanzas a Dios. Porque los que le seguían era mucha gente del vulgo, eran de aquellos llamados pecadores, porque Jesús se hizo amigo de pecadores. Alabanzas al Señor. Entonces, recuerde que la Escritura dice que él era ese hombre, pero si él dice apedréenla, va a perder muchos de esos seguidores. La otra opción, ¿cuál era la otra opción? Cambiarle la hoja o irse al otro extremo. Era decirle a ellos, a los que le trajeron a la mujer, decirles, déjenla en paz, sigamos la fiesta, ¿qué importa la ley? Si le hubiera dicho entonces sus seguidores que son fieles a la ley, a la palabra de Dios, también se hubieran ido. Amén.
Hoy día muchos dicen que la ley no sirve para nada, que era como algo malo, pero no es así. La ley era algo bueno dado por Dios a su pueblo, porque la ley era parte de la palabra de Dios. La ley era algo bueno. Amén. Es más, si usted trajo Biblia en esta noche, ¿cuántos trajeron Biblia en esta noche? Esa ley está en su Biblia. Es palabra de Dios. Si él hubiera dicho, déjenla, no importa la ley, hubiera podido ser acusado ante el Sanedrín por haber rechazado la palabra de Dios y se descalificaba a sí mismo como Mesías. Porque el Mesías no venía en contra de la ley de Dios, viene para cumplir la ley de Dios. Alabanzas al Señor. Entonces sus enemigos pensaron, sea que diga una cosa o diga la otra, nosotros ganamos. Alguien nos va a librar de esta peste llamada Jesús, porque lo odiaban. Gloria al nombre del Señor. Sea el Sanedrín o sean los romanos, pero queda atrapado. Bendito el nombre del Señor. Volvamos a leer el versículo 6 de capítulo 8. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Amén. Y como insistieron en preguntarle, Jesús se enderezó y dijo, ¿qué dijo? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque el dedo de Jesús no acusa, porque sus manos no levantan piedras para castigarla. Si había alguien merecedor de eso, si había alguien santo que pudiera agarrar una piedra, era él, Jesús, pero no lo hizo. No quiere usar sus manos de esa manera. Entonces sus manos agarran tierra, se entretienen en algo más, en otra cosa. Es mejor que acusarle con el dedo. Imagínense lo que hizo Jesús. Teniendo la facultad, la autoridad, el poder. Él es el que verdaderamente es santo. Él es quien verdaderamente es el justo. Pero no tomó como los demás piedra en sus manos, ni tampoco sacó el dedo para acusarle, para señalarle, sino que dijo las palabras: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Y cuando dijo eso, volvió y se inclinó y siguió escribiendo en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios conmigo. Él es merecedor en esta noche, Jesús, de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Y cuando les dijo: el que esté sin pecado tire la primera piedra, usted sabe la historia, el fin de la historia. Y el verso 9, ¿qué dice? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Gloria a Dios. Ahora, escúcheme, se fueron todos aquellos que venían en ese grupo de acusadores. Pero todavía hay cientos de judíos alrededor en las gradas que estaban observando el espectáculo. El grupo de acusadores son unos, muchos, pero hay otro grupo que están allí en las gradas alrededor observando esa escena. Amén. Pero los que vinieron con piedras ya listas, esa turba, dejaron caer las piedras y salieron uno a uno, y quedó solo Jesús con la mujer. El verso 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
¿Ninguno te condenó? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ella, la mujer, sabe que es culpable. ¿Sabía ella que era culpable, sí o no? Era culpable. Ella no intenta ocultar su pecado, no puede. Gloria a Dios. Imagínese eso, le traen a usted en plena convención nacional. Miles de hermanos allí celebrando la fiesta ¿se acuerdan de las convenciones? Y que le traigan a los pastores una mujer que no la hallaron haciendo nada bueno, sino algo malo, y la ponen ahí en medio. Imagínese usted en plena convención, pongan una hermana, y entonces delante de todos los hermanos de esa mujer le digan a uno: mira, la encontramos haciendo algo indebido. ¿Usted se imagina? No hay donde ocultarse ni esconderse. Alabanzas al nombre del Señor. Se ha especulado mucho de esta situación por siglos. El Señor pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Mire la pregunta. Y el verso 11, ¿qué responde ella? Ella dice: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice algo que ella tal vez no se esperaba: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cree usted que este Jesús sí merece todo nuestro reconocimiento? Este Jesús es nuestro Señor y Salvador. Esta es la clase de Dios que tenemos. No un Dios que señala, no un Dios que condena, no un Dios que está allí en la gracia haciendo esto, sino que es un Dios que ama, que tiene misericordia, que manifiesta su gracia, que abre sus brazos cuando todos te lo han cerrado. Gloria a Dios, que cuando todos cogen piedras en las manos para señalarte y apedrearte, Él no coge una piedra, sino que te absuelve, sino que te perdona, sino que te restaura. Ese es el Dios de esta iglesia. Ese es el Dios a quien en esta noche hemos venido a hacerle culto. Gloria a Jesús. Gloria a su nombre. ¿Qué está pasando?, se pregunta uno, y la gente en ese momento. ¿Qué ha cambiado desde el tiempo de Moisés hasta aquí? Y cuando Dios dio esta preciosa ley, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque en vez de que sus manos se levanten y agarren una piedra, se pone para protegerla a ella. Esto es algo inaudito, esto no es razonable para los más religiosos empedernidos de ese tiempo. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Gloria a Dios. Es más, Jesús, teniendo todos los enemigos que tiene alrededor, lo que Jesús está diciendo es: no la toquen. Yo voy a ser su escudo. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Jesús, no puedes hacer eso, tienes demasiados enemigos. No, yo voy a ser su escudo. Gloria a Dios. Jesús, están buscando matarte, has perdido discípulos y ahora estás dejando de lado la ley de Dios. Hermanos, el pecado trae consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? El pecado trae consecuencias. Alguien siempre paga por el pecado, porque el principio es inalterable. La paga del pecado es la muerte. Sí lo dice así la palabra. Sea nosotros o sea nuestra familia, si usted o yo pecamos, alguien paga por el pecado. Pregúntele a Acán. ¿Se acuerdan de Acán? ¿Sí saben quién fue Acán?
se guardó un manto babilónico y unos lingotes de oro. Después de que el pueblo de Israel conquistó la tierra de Jericó, Dios les había dicho: no tomen nada del anatema, todo eso es maldito, hay que destruirlo, ustedes no van a apoderarse de absolutamente nada. Pero Acán no obedeció la voz de Dios y tomó del anatema, tomó el manto babilónico que le pareció hermoso y de mucho valor y unos lingotes de oro y los escondió en su tienda. Y él pensó que jamás los iban a descubrir. Pero el Dios de esos hebreos y el Dios de esta iglesia tiene los ojos puestos en nuestros corazones y en nuestras intenciones, y todo lo sabe. ¿De dónde o a dónde huiré de su presencia? No podemos ocultarnos de él. Amén. Acán pecó y terminó siendo muerto él con toda su casa. La consecuencia no solamente fue para ese padre de familia, sino también para sus hijos, su esposa. Alguien paga por el pecado. Alabanzas al Señor. Y a veces Dios nos dice a nosotros en este tiempo de igual manera: no tomes, no hagas, no toques, es indebido, es parte del anatema, eso es malo, no lo hagas. Y tú lo has tomado y eso te ha traído consecuencias. Pregúntele a Lot. Perdió su esposa y después perdió a sus 2 hijas. Usted sí conoce bien la historia de Lot. Alguien siempre paga por el pecado. Cuando vemos esta escena de Jesús y la mujer adúltera, el Señor no está queriendo decir que el pecado no es malo. No, de ninguna manera. El Señor sabe que el pecado es malo y tiene consecuencias. Gloria a Dios. No está queriendo decir que esta mujer no merecía el castigo. Ella lo merecía. Pero no solo ella, usted también y yo también. Diga gloria a Dios si lo cree. Jesús conoce la ley, Él fue el dador de la ley. ¿Cuántos creemos que Jesús fue el que le dijo a Moisés que trajera unas piedras lisas y se presentara al monte Sinaí? Y el que se presentó en la cima del monte no fue otro aparte de Jesús, fue el mismo Jesús. Amén. En el espíritu, en su esencia, Jehová de los ejércitos. Él fue el que formuló la ley. Y entre esas leyes había una que decía: apedrearás a la mujer adúltera. Era una de esas. La ley era santa y era buena. Romanos, el apóstol Pablo, escritor a los romanos, en su carta a los romanos nos dice en el capítulo 6 y el versículo 23, un momentico ahí, el 23 antes: porque la paga del pecado es muerte. Bueno, y el verso 15, vamos al 15, hermana Lorena. ¿Qué pues diremos? ¿O qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Este pasaje de Jesús absolviendo a esta mujer es extraño. Pero mire, porque Jesús mismo, vuelvo y repito, fue el que dijo que ni una jota ni una tilde pasaría de esa ley hasta que todo se cumpliera. Gloria a Dios. Parece que estuviera quitándole méritos a la ley o dejándola a un lado. ¿Será eso cierto? Es más, démonos cuenta realmente quién es este Jesús.
Si usted logra entender y usted ha sabido y ha comprendido por la revelación del Espíritu Santo quién es realmente Jesús, usted se va a dar cuenta que este Jesús no es simplemente un hombre. Este Jesús es Dios manifestado en carne. Bendito su nombre para siempre. Gloria al Señor. Es el mismo Dios que da la ley en el monte Sinaí. Gloria a Dios. Y por eso una de esas leyes era: a la adúltera no dejarás que viva. Pero aquí está diciendo: no, el que esté sin pecado tire la primera piedra. ¿Qué está diciendo este hombre Jesús, siervo sufriente? Una vez más, alguien siempre paga por el pecado. Tenga eso en cuenta. Alguien tiene que pagar. El pecado de la mujer adúltera no se puede dejar así como así. Hay que pagar ese pecado. Hay que purgar ese pecado. El pecado tiene que ser castigado. Y creo que es la clave de todo esto que estamos hablando. Porque Dios no puede dejar por inocente al culpable. La paga del pecado es la muerte. Gloria al Señor. Amén, amén. Y vuelvo a Isaías un momentico. Isaías 53, un momentico, el verso 6. Volvamos ahí. Mire lo que dice. Vamos paso a paso, un momentico. Todos nosotros, ¿qué? Nos descarriamos como ¿qué? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo es que dice que nos descarriamos? Como ovejas. Se dice que las ovejas son bien desorientadas. Perdónenme la expresión, hasta tontas, tonticas. La oveja se pierde fácil. Si se va solita por ahí, se extravía de un camino, no es capaz de regresar por el camino. El pastor tiene que ir a buscarla porque está perdida, está desorientada. No, un lobo, un león, un oso se la puede comer fácil. Fácil, presita fácil. Y la carne que sí es bien buena. Usted es carnita de cañón para el diablo. Usted y yo somos como esas ovejitas desorientadas, descarriadas, descuidadas. En fin, gloria al Señor, no teníamos guía, no teníamos pastor. Estábamos descarriados, gloria al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Pero aquí dice: todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Pero ¿qué dice Juan capítulo 10 verso 11? Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Alabanzas a Dios. Mire una oveja en esta noche y dígale, ese es mi pastor. ¿Por qué no? Dígale a una oveja que está ahí al lado suyo, ese es mi pastor. Dígale: Jesús es mi pastor. Dígaselo. Jesús es mi pastor. Aunque estaba descarriado, desorientado, perdido, aunque Él me encontró de esa manera, Jesús me llevó a su redil. Jesús me llevó a su rebaño. No era merecedor de estar aquí sentado a la mesa con Él, pero a Él le gustó quitarme ese desvarío, esa desorientación, ese descarrío. Y ahora, si estamos en el camino, es porque hubo un pastor que nos guió hasta este camino, y ese pastor, buen pastor, se llama Jesús de Nazaret. Él es el buen pastor. Es el mismo del Salmo 23. No es el mismo del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Jesucristo es el mismo Señor del Salmo 23, porque no hay dos buenos pastores, hay un solo buen pastor, y Jesucristo es el único buen pastor, y aquí adoramos al único buen pastor. A Él sea la gloria. Diga gloria a Dios conmigo. Alabanzas al Señor. Todos aquí somos ovejas, ¿o no? Somos ovejas.
Pero note cómo el Señor se identifica: yo soy el pastor de estas ovejas descarriadas. ¿Sabe qué dice Isaías 53:7? Hablando de este siervo sufriente, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero. Oiga, no es pastor pues. ¿Y por qué dice como cordero? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Escúcheme, escúcheme. Él es el buen pastor. Él es el pastor del Salmo 23. Pero como sus ovejas se descarriaron, ¿cuántos aquí levanten la mano? Yo soy el primero. Nos descarriamos un día. Nos descarriamos de Dios, nos fuimos sin ley, sin Dios, hicimos el pecado. Él dijo, como nos descarriamos, sus ovejas se descarriaron, Él dijo, voy a tener que ir como oveja, voy a parecerme a uno de ellos. Alabanzas al Señor. No voy a ir como el pastor del Salmo 23, voy a ir como oveja para que ellos se identifiquen conmigo, porque es una oveja la que tiene que pagar el precio del pecado de todas esas ovejas descarriadas. Gloria a Dios, alabanzas al Señor. Y como todos habíamos pecado, y se necesitaba que esa oveja, porque todas estas ovejas que vemos aquí hemos pecado, se necesitaba una oveja sin pecado, una oveja pura, una oveja sin tacha, una oveja sin ninguna condición, anomalía. Se necesitaba una oveja en condiciones perfectas. Y por eso el buen pastor vino y se vistió de oveja. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo como hombre, y estando en la condición de siervo. Él es, ¿cuántos creemos que Él es la oveja, el siervo sufriente? Él es el cordero, del cual Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. El buen pastor se hizo cordero para dar su vida por nosotros los descarriados. ¿Usted por qué juzga a otro descarriado si usted también fue descarriado? ¿Usted por qué señala al que se descarría si usted también vivía descarriado? Sino que la gracia de Dios a usted lo tomó y a mí me tomó. Gloria al Señor. Si no estás descarriado es porque hubo un pastor, un buen pastor, que se vistió de cordero y cargó sobre él el pecado suyo y el pecado mío, para que en esta mañana o esta noche mejor estemos aquí en el redil del buen pastor. Aleluya, diga conmigo: gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice, como ve adelante sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Ni yo te condeno. Sí le dijo el Señor: yo voy a ser tu escudo. ¿Sabe qué dice Romanos 15:3? Al final, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Todo lo malo suyo, lo malo mío, todo el pecado, toda la maldad cayó sobre Cristo. Gloria a Jesús. El odio y la rabia de la gente que le tenían a esa mujer adúltera cayó sobre Jesús. Usted no puede leer más de ella. Se olvidaron de ella y dijeron: bueno, este hombre por lo que hizo lo vamos a destruir, lo vamos a acabar. Jesús era ese escudo humano de esa mujer, diciéndoles a ellos: no la toquen, es mi oveja, está bien, se descarrió, pero yo pago
pago la cuenta por ella. En esta noche aquí hay uno que pagó por usted y pagó por mí. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué le dice el Señor, hermano? Mire, ¿sabe qué está diciendo? Yo lo pagaré. Pero el es adulterio, Señor, es adulterio. Adulteró, sí. Ponlo allí a mi cuenta. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al nombre del Señor. Aquel siervo sufriente, varón de dolores. Termino diciendo esto esta noche, no fue el tiempo, hermano. Aquel siervo despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este es el siervo sufriente. Este es aquel varón de dolores, porque es Jesús esto. Amén. Porque está cargando con todos nuestros dolores y quebrantos. No eran sus propios dolores. Jesús no tenía dolores. Amén. Él es santo, Él es el justo. El pecado da a luz dolor y quebranto. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero el pecado produce dolor, produce aflicción, produce tristeza, produce quebranto, produce agonía. Alguien tiene que pagar por ese pecado. Escúcheme, la única forma de no pagar ni llevar nuestro pecado es crucificándolo en la cruz del Calvario. Esa es nuestra única esperanza. Amén. Aquellos que hemos vivido en este mundo malo y hemos experimentado el pecado, llegamos a este evangelio. ¿Sabe dónde tuvimos que poner nuestros pecados? En la cruz de Jesús. Si no queremos que ese pecado afecte nuestra familia, tenemos que crucificarlo. Tenemos que llevarlo al sacrificio de Cristo. Sus manos serían horadadas con unos clavos de 7 pulgadas. Imagínense, la escritura dice que Jesús fue de tal manera golpeado, herido, desfigurado por los soldados romanos, que nadie está preguntando: ¿ese es el siervo del Señor? No. ¿Sabe cuál era la pregunta? ¿Eso es un ser humano? Lo vieron cuando salió del pretorio, cuando salió de ser castigado por el látigo romano. Lo vieron y la gente ni lo reconoció, porque estaba escrito en la profecía de Isaías 53 que iba a ser desfigurado, que no tendría parecer ni hermosura, que no se parecería ni siquiera a un hombre. Sería alguien anormal de tanto golpe, de tanta herida, de tanta zanja, de tanta cosa que le hicieron. No se parecía a un hombre, era algo extraño. La gente se asombraba. Y aquí hay otra profecía, ¿me permiten? Isaías 52, mire lo que dice, un momentico, mire lo que dice. Aquí hay otra profecía. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Versículo 14. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Cuando los romanos le dieron, lo golpearon, lo volvieron una nada. Pero este mismo que estaba siendo golpeado, desfigurado, es el mismo que le dijo a Isaías en el capítulo 43, versículo 8: sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense en todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdades vosotros
sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ese siervo que vino como hombre es el mismo Jehová de los ejércitos como humano. Un aplauso más fuerte, más fuerte, más fuerte. Él es el siervo sufriente, el mismo Jehová en forma humana. Lo golpearon tanto y tan fuerte. Los romanos le dieron tan duro. Pero Él es el varón de dolores. ¿Sabe? Los romanos no tenían esa ley que tenían los judíos, 40 azotes menos uno. Esa era la ley de los judíos. Había que darle al pecador, al que iba al castigo, al juicio, darle 40 azotes menos 39 azotes. Los romanos no tenían esa ley. Los romanos eran tan crueles, tan sanguinarios, tan frívolos, tan malos, que ellos no tuvieron consideración alguna. Tomaban el látigo y comenzaron a darle. Y se cansaba el verdugo y tomaba el látigo el otro verdugo. Y lo golpearon tanto. Pero todos esos golpes, todas esas heridas estaban recordando, Dios, que el pecado de la humanidad era tan terrible que había que hacerlo de esa manera. Jesús no es otro diferente al Padre. Él y el Padre son el mismo. Bendito el nombre del Señor. Él pagó el precio del pecado del hombre. Aleluya. Aleluya. Esos romanos no tenían corazón. Esos romanos, a la hora de herir, castigar, lo torturaban hasta hacerle sufrir hasta la muerte. Ellos lo hacían con total brutalidad y sevicia. Se encarnizaron sobre Jesús. Es más, siendo Jesús un judío y ellos romanos, era peor el asunto. Con más ganas se ensañaron de él. Lo desfiguraron de tal manera que cuando él pasaba por la vía dolorosa, la gente lo veía, hermano, y no se parecía en nada a un hombre, porque había escrito el profeta: no hay en él parecer ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Pero él, desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, varón de dolores, ese siervo sufriente llevó toda esa carga del pecado, no solo a sus espaldas, sino en su cuerpo, hacia el madero de la cruz. A Él sea la gloria en esta noche. A Él sea la gloria en esta noche. A Jesús sea la gloria en esta noche. Tal vez usted haya visto dramas. ¿Cuántos aquí han visto películas y han visto películas del sacrificio, de la cruz de Cristo, ¿cierto? Han visto. Y han visto dramas. Pero ninguna de esas películas ni dramas se aproxima siquiera a lo que le hicieron al Señor. Era tan grave el pecado del hombre que era necesario llevar a Jesús hasta esos términos, hasta esas condiciones. Gloria a Dios. Alguien tenía que pagar por el pecado de la raza humana y Jesús escogió hacerlo. Dios envió a su Hijo. No es que sea otro, sino que el Espíritu Eterno se vistió de carne para poder pagar por el precio del pecado del hombre. Alabanzas al nombre del Señor. Y por eso Él tuvo que decir, y pudo decir, cuando iban a apedrear a la mujer adúltera: no la toquen, no la toquen, yo voy a pagar por ella. Es una ofensa ante la ley, decían algunos.
Entonces el Señor decía: póngalo en mi cuenta, yo pago el pecado, yo pago por ella y por los que vienen tras de ella. Yo voy a pagar por el pecado de ese pueblo, de esos descarriados, de esas ovejas que se fueron por sus propios caminos. Yo pago por el pecado de ellos. Un aplauso más fuerte. Oh, Jesús nos ama con un amor tan entrañable, tan inmenso. De tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Póngase en pie mientras le digo esto ya. Alguien, un famoso pintor llamado Rembrandt, hizo una pintura. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de ese pintor, Rembrandt, y la tituló la pintura El levantamiento de la cruz. Y se ve a Jesús allí crucificado y hombre levantando esa cruz. Y Rembrandt se pintó a sí mismo como uno de los que también están allí levantando la cruz del Señor, ayudando a que los verdugos y todos también, porque todos ustedes y yo de alguna manera participamos de esto, ayudamos a que Cristo fuera a la cruz del Calvario por nuestro pecado. ¿Sí o no? Piensa en eso. Escondimos de Él nuestro rostro, no lo estimamos. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y sabe, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Otro hombre compuso esa canción que se llama The Hammer, el martillo. Y parte de ella dice: yo estaba en la multitud el día que Cristo murió. Mientras Él colgaba en la cruz, su madre lloró. Vi la corona de espinas que llevó, las heridas en su espalda, el agua y la sangre que fluyeron, y luego el cielo mismo oscureció. Mi mente se llenó de ira, mi corazón de vergüenza. Este hombre solo trajo sanidad. ¿Quién pudo traerle dolor? Y de repente me puse de pie y comencé a gritar: ¿quién le enclavó allí a este Hijo de paz y misericordia? ¿Quién le enclavó allí? Ven y enfréntate a mí como hombre. Y la multitud comenzó a burlarse de mí y a apuntarme con el dedo. Oh mi Dios, lo puedo entender. Entonces me volví y vi el martillo en mi propia mano. Usted y yo, hermano, participamos de esa muerte. Usted y yo también oramos de alguna manera con los clavos y el martillo, sus hermosas manos. Por su pecado y por mi pecado Él fue a la cruz. Pero no te quedes triste, porque era necesario que Él padeciese de esa manera, pero también era necesario que después de su muerte y sepultura se levantara totalmente victorioso al tercer día, con la huella y la marca de los clavos en sus manos y la huella de la lanza en su costado. A este Jesús es a quien yo amo. A este Jesús a quien yo adoro. A este Jesús es a quien yo sirvo. Yo no sé si usted está aquí conmigo en esta noche, pero este Jesús es más que un hombre. Este Jesús es mayor que un hombre, es más que un hermano, es más que un amigo. Él es Dios sobre todas las cosas. Yo quiero esta noche hacer una oración por alguien. El altar aquí está abierto. Aquí adelante. Él llevó tu pecado y llevó mi pecado. Él pagó el precio por tu paz, por tu salvación, por tu vida eterna. Lo que tú merecías lo pagó Él. Yo no sé si aquí hay alguna amiga, algún amigo, algún hermano que se haya descarriado por su propio camino como oveja descarriada.
y quiera pasar, ¿por qué no vienes aquí adelante un momento, hermano? Vamos a terminar el culto así. Amigo, acércate, acércate aquí. Quiero orar por un amigo, una amiga esta noche. Jesús te ama. Jesús no te señala ni te condena ahora. Jesús te quiere absolver, Jesús te quiere perdonar. Su gracia se quiere manifestar a ti. Pero tienes que reconocer y tomar una decisión. Si sigues al Señor o lo rechazas. Si aceptas por la fe lo que Él hizo por ti o rechazas lo que Él hizo por ti. En esta noche es una decisión de fe. ¿Habrá alguien más aquí que quiera orar conmigo aquí adelante? ¿Habrá otra hermana que quiera reconocer al Señor un momento y decir: Señor, mi vida está aquí por ti? Oh, tú entregaste tu vida por mí. ¿Por qué no sientes al que murió en la cruz aquí en tu corazón, el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo adoras, hermano? Adóralo, por favor, amigo. Señor de la gloria, en esta noche estamos delante de tu presencia, Dios. Oh, tu gracia nos ha ayudado, nos ha sostenido. Es tu amor, es tu bondad. Oh, Señor, el pago de nuestros pecados tú lo efectuaste en la cruz del Calvario. Allá en ese monte Calvario, allí donde fuiste llevado desfigurado, allí donde llevaron, Señor, el madero y te enclavaron allí. Allí donde pusieron sobre tus sienes esa corona de espinas. Oh, Dios mío, y que la gente pasaba y se burlaba de ti. Allí llevaste el dolor, la carga, y por eso tuviste que decir: era tanto el peso del pecado sobre tu cuerpo, sobre ti mismo, Señor, que tuviste que decir: oh, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, el dolor del pecado llegó sobre ti, no porque tú hayas pecado, sino porque era tan fuerte, tan pesado el pecado de la raza humana, que sentiste que Dios se alejó de ti mismo, Jesús de Nazaret. Pero en esta hora, Señor, aquí habemos unos hombres y mujeres, oh, que hemos sido alcanzados. Por eso dice tu palabra que ibas a ver el fruto de la aflicción de tu alma, y tu alma quedaría satisfecha, porque hay un pueblo en San Jerónimo, hay un pueblo en Medellín, en Antioquia, en Colombia, en todos los continentes de este mundo. Hay una iglesia que proclama, que adora, que alaba el nombre de Jesús, que reconoce que el triunfo fue certero en la cruz del Calvario, que tu sangre no fue derramada en vano, sino que en esta noche aquí estamos, también aquí en San Jerónimo, adorándote, Jesús, reconociendo tu obra.